Hola, pura vida. Esta semana nos toca ver el tema de naturaleza y propagación de la luz. Ok, la luz y sus propiedades. La luz es una onda electromagnética, como vimos en la clase pasada. Cuando es emitida o absorbida, también manifiesta propiedades de partícula. Sí, entonces, hicieron muchos experimentos los científicos y descubrieron que la luz se comportaba como onda, pero también se comportaba como partícula. Entonces, por eso se le dice que la luz es un fenómeno que tiene una dualidad onda-partícula. Es las dos al mismo tiempo, por decirlo así. Y bueno, y también dice que es emitida por cargas eléctricas aceleradas. Ok, como ya vimos anteriormente, la luz se genera por ondas electromagnéticas. Y las ondas electromagnéticas son, se generan por cargas eléctricas en movimiento o aceleradas. Entonces, se puede decir que la luz es emitida por cargas eléctricas aceleradas, básicamente. Entonces, de hecho, por eso es que los objetos emiten luz. O sea, vamos a ver, cuando un objeto está caliente, eh, irradia luz, ¿verdad? Eso es porque todas las partículas están en movimiento, o sea, se están acelerando, todos los cuerpos. Nosotros mismos, nosotros también emitimos luz, pero en un rango que no podemos ver. Entonces, tendría que estar en cero absoluto, ¿verdad? En una temperatura cero para que las partículas no se muevan y entonces no hayan cargas aceleradas y entonces no emitan nada. Pero entonces, por eso es que todos los cuerpos emiten radiación electromagnética, porque todos los cuerpos están a una temperatura, entonces como están a una temperatura, sus cargas se están acelerando y están vibrando, entonces se emiten radiación. Ahora, entre más calientes estén, más radiación van a emitir, porque más aceleración van a tener las partículas. Bueno, dice el segundo punto, un frente de onda es una superficie de fase constante. Los frentes de onda se desplazan con rapidez igual a la propagación de la onda. Un rayo es una línea recta a lo largo de la dirección de propagación perpendicular a los frentes de onda. Ok, como vimos en la clase pasada, la radiación electromagnética eh, tiene partes donde el campo eléctrico y magnético son máximos y otras donde son mínimos, sí, donde va variando, ¿verdad? Entonces, esos frentes de onda se refieren a estas regiones, o sea, cada frente de onda está separado por un periodo, ¿sí? De, de las radiación. Entonces, estos son los dibujos que se ven acá. Aquí se representan como por segmentos de círculo, ¿sí? Entonces, ahora, en el tema que vamos a ver hoy, que vamos a tratar más que todo la óptica geométrica, vamos a tratar a la luz no como ondas, como frentes de ondas, sino como rayos. Esto para que el análisis se haga mucho más fácil, ¿sí? Eh, bueno, entonces, eso es positiva. La siguiente dice, cuando se transmite luz de un material a otro, la frecuencia de la luz no cambia, pero la longitud de onda y rapidez de onda pueden cambiar. Ok, entonces, si la luz pasa, ya sea del aire al agua, o del aire al vidrio, o del vidrio al agua, o de cualquier material a cualquier otro material, la frecuencia no cambia, se mantiene siempre constante. Lo que va a cambiar es la longitud de onda y la rapidez de esta. Dice que el índice de refracción n de un material es la razón entre la rapidez c de la luz en el vacío y su rapidez v en el material. Ok, entonces el n que vemos en la ecuación de ahí se llama índice de refracción y es la relación entre esas dos velocidades. Dice, si lambda sub 0 es la longitud de onda en el vacío, la misma onda tiene una longitud más corta, lambda, en un medio con un índice de refracción n. Ok, la segunda ecuación dice que o sea, da la expresión para la longitud de onda que se obtiene para la luz que viaja en un medio, que va a depender del índice de reflexión, bueno, y de la longitud de onda en el vacío. Si ven, la longitud de onda siempre va a ser más corta, porque el índice de refracción es 1 en el vacío y de ahí en adelante es, o sea, es mayor que 1, siempre. Entonces,
como va a ser mayor que 1, si está en un material, entonces el resultado del lambda de esa ecuación va a ser menor que el lambda sub 0. ¿Lo ven? Entonces se puede decir que su, ¿cómo se llama? Lambda, longitud de onda, era. Longitud de onda va a ser menor. Ok, entonces reflexión y refracción. En una interfaz lisa entre dos materiales ópticos, los rayos incidentes. Ok, aquí entramos a lo de óptica geométrica. Ya vamos a tratar a la luz como rayos. Entonces, sí, en dos interfaces, en una interfaz lisa entre dos materiales, los rayos incidente, reflejado y refractado, así como la normal o la interfase, se encuentran en un solo plano llamado plano de incidencia. Ok, entonces este plano que está acá, que está entre las dos superficies, se va a llamar plano de incidencia. En ese se encuentra la normal al plano, que es esta línea punteada acá, bueno, con puntos y rayos, eh, que es de la que parte el análisis de la que se referencia al rayo al que va a chocar el ángulo. ¿Lo ven? O sea, los ángulos del rayo incidente, ese rayo incidente, se referencia a partir de la normal, igual de los rayos reflejados o refractados. Dice, la ley de reflexión establece que los ángulos de incidencia y reflejados son iguales. Ok, la ley de reflexión dice que el ángulo que se refleja va a ser igual al ángulo incidente. Este ángulo cita A va a ser igual a cita R. Eso es lo que dice la ley de reflexión. Iguales a la normal. Ahora, la ley de refracción relaciona los ángulos de incidencia y reflexión con los índices de refracción de los materiales. Ok, la ley de refracción, que es el rayo que pasa al otro material, relaciona el ángulo entre la normal de ellos con sus índices de refracción, con sus senos, como esta fórmula de acá. Entonces aquí está la ley de reflexión, los ángulos son iguales, y la ley de refracción es que el índice de refracción de un medio por el seno del ángulo o sea, este ángulo, por el seno de este ángulo al, al índice de refracción del segundo medio por el seno del ángulo en ese medio, del ángulo refractado. Bueno, ok, entonces luego falta por ver el tema de reflexión total interna, interna total o total interna. Cuando un rayo viaja en un material de índice de refracción mayor, Na, hacia un material con menor índice Nb, la reflexión interna total ocurre en la interfase cuando el ángulo de incidencia excede el ángulo crítico. Ok, la reflexión total interna ocurre cuando, vamos a ver, ven este rayo de acá, va recto, ¿verdad? Ahora, para esto, el segundo medio, o sea, el medio al que el rayo va, tiene que tener un índice de refracción mayor. Entonces, si ustedes analizan la ecuación de antes, esta, se darán cuenta que si el índice de refracción del medio al que vamos es mayor, el ángulo va a tender a alejarse de la normal. ¿Ven? Aquí tiene un ángulo más pequeño que este, porque el índice al que vamos es mayor. Entonces, va a llegar un momento en el que conforme yo mueva este ángulo incidente, haga este ángulo mayor, vamos a llegar a un ángulo crítico, que es cuando el ángulo ya no va a dejar pasar la luz al otro medio, sino la luz se va a ir justo en el medio de los medios, de los dos materiales. Entonces, a ese se le llama ángulo crítico. Si el ángulo crítico se aumenta, lo que va a pasar es que toda la luz se va a reflejar y nada se va a refractar. Entonces, eso se refiere a reflexión interna total, que la luz siempre se va a reflejar y nunca va a pasar al otro medio. Sí, entonces, y a ese ángulo justo en el que pasa eso se le llama ángulo crítico. Y esa es la fórmula. Queda así porque uno de los senos, si bien el seno del otro lado va a ser seno de 90, va a ser 1. Entonces por eso solo queda este seno, el seno del ángulo crítico. Y se elimina uno de los dos senos porque el seno es 90. Entonces se pasa este NA y va a quedar NB entre NA por el seno del ángulo crítico, que es el ángulo incidente.
Entonces vamos con el ejercicio 1. Dice, un rayo de luz color violeta con lambda igual a 400 nanómetros incide desde un medio compuesto de aire a otro medio conformado por agua, por lo cual se refracta. Puede afirmarse que el rayo de luz seguirá una trayectoria recta en cada uno de los medios. Ok, eso es cierto. El rayo de luz siempre va a seguir una trayectoria recta. O sea, cuando pase un medio a otro va a cambiar de ángulo, pero en cada medio va a tener una trayectoria recta. Luego en el B dice, en el agua no será visible para un humano. O en el agua será visible para un humano, que es la C. Ok, vamos a ver entonces. Tenemos 400 nanómetros. Y vamos del aire a agua. ¿Sí? Entonces, en el aire, ya sabemos que el lambda, digo, el índice de refracción eh, es muy cercano a 1. Entonces, es casi que igual en el vacío, el índice de refracción en el aire. Entonces, normalmente se trabaja como si fuera 1, igual que en el vacío. Entonces, si utilizamos esta fórmula de acá, este lambda sub 0 sería los 400 nanómetros. Este índice de refracción sería el del agua, que sería 1.5 me parece. Bueno, de fijo mayor a 1. Entonces, ¿qué pasa? Que el lambda en el agua, la longitud de onda en el agua va a ser menor que en el aire. ¿Sí? Porque esta fórmula vamos a estar dividiendo el mismo número entre 1 punto algo. Entonces yo divido un número entre 1 punto algo, me da un resultado menor al que está acá. Entonces, en vez de 400 nanómetros vamos a tener, no sé, 350 o algo por el estilo. Entonces, ¿qué pasa si mi longitud de onda es menor a 400 nanómetros? Si ven, aquí vamos de 400, 500, va aumentando hacia la izquierda. Entonces el sentido negativo es hacia la derecha. Entonces si tengo 300 nanómetros, digamos 300 y resto, voy a entrar en esta región que es la ultravioleta. Entonces lo que va a pasar es que en el agua la luz no va a ser visible, ¿sí? Porque entra en este rango. Entonces la correcta sería, en el agua no será visible para el humano, que es contrario a la C. Y la D dice, al ingresar al agua cambia tanto su longitud de onda como su frecuencia. Ya vimos que la frecuencia no cambia, y lo único que cambia es la longitud de onda. Su velocidad puede que cambie. Entonces, las respuestas correctas eran perdón, la B y la A. Ok, vamos con el ejercicio 2. Dice, respecto a la situación de un rayo que incide desde un medio con índice de refracción N1 a 1 con N2, tanto el valor de 1 como el de N2 son dependientes de la trayectoria que tome la luz. Ok, los índices de refracción no dependen de la luz, o sea, son independientes de la trayectoria que tome la luz en el medio. O sea, los índices de refracción solo dependen del medio. Entonces, el N1 es independiente de la velocidad de la luz en ese medio. Ok, esa es correcta. El N2 es dependiente. No. Tanto N1 como N2 pueden adquirir valores menores a 1. Ya vimos que es 1 en el vacío, entonces, y 1 es lo mínimo. Entonces, van a ser siempre mayores que 1. No pueden ser menores. Y en la E dice, para que exista reflexión interna total, N1 menor a N2. Ok, ya vimos que para que suceda ese fenómeno, el segundo medio, o sea, el medio al que va a viajar, eh, tienen que tener un índice de reflexión mayor. Es decir, N2 tiene que ser mayor a N1. Y es correcto, que es lo que dice ahí en la E. Entonces las correctas serían la E y, y la B. ¿Sí? Luego el ejercicio 3 dice, explique por qué cuando se observa desde el aire un remo sumergido parcialmente en el agua parece estar doblado. Entonces,
Lo que va a pasar es lo que se muestra en el diagrama de acá. Es que, bueno, aquí en vez de un remo, se dibuja que es una regla. Pero igual lo ven como una línea. Se puede tratar igual, entonces. Cualquier objeto recto, digamos. Entonces, esta regla, si ven, la luz que va a salir de esta regla para que pueda ser vista por un observador, en esta, si tomamos en la esquina, digamos, la luz va a viajar en este sentido, ¿sí? Pero cuando cambie de medio, se va a refractar, entonces va a cambiar su ángulo, y entonces aquí llega el ojo. Entonces, si ven, la luz que llega al ojo por la regla va a cambiar ángulo. Entonces, lo que el humano ve, el observador, va a ver como si la regla estuviera acá, porque lo va a ver así, en línea recta. ¿Lo ven? Entonces, igual va a pasar con todos los puntos en el interior del agua, de la regla. Entonces, por eso es que la regla se ve como si estuviera acá, cuando realmente está acá. ¿No ven? Entonces, por eso es que la regla se va a ver como doblada. ¿Sí? Porque cuando cambie de medio, eh, la luz va a viajar diferente. Entonces, eso es lo que va a pasar. Y bueno, eso es. Entonces, vamos con el ejercicio 4. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? En el fenómeno de reflexión de la luz, los rayos no cambian de medio óptico. Ok, esa es correcta. Entonces esa no es. Porque en la reflexión no cambia de medio. En el fenómeno de refracción de la luz, los rayos no cambian de medio óptico. Ok, esa es falsa. Porque los rayos sí cambian de medio óptico en la refracción. Y bueno, y luego dicen C y D, que es en el fenómeno de reflexión total interna de la luz, los rayos no cambian de medio óptico, o sea, esa es correcta, porque es reflexión total interna, entonces se mantiene en el mismo medio. Y en la D dice, en el fenómeno de reflexión sobre un espejo plano, el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. Ok, estamos hablando de reflexión y estamos hablando de la ley de reflexión, entonces es correcto. Entonces la falsa es la B. Y con el quinto y último ejercicio, que es un ejercicio práctico, que dice, cuando la luz que se ve en la figura pasa por el bloque de vidrio, se desplaza lateralmente en la distancia d. Tome n igual a 1,5 y encuentre el valor de d. Sí, entonces nos dan esos datos, nos dicen que n es igual a 1,5 y encontramos el valor de d, que se desplaza la luz. Entonces, acá, vamos a ver, dice, primero se debe calcular el ángulo con el que sale el rayo al chocar la primera vez con la superficie del vidrio. Entonces, si usamos la ley de refracción, utilizamos esa fórmula, que va a ser n1 por seno del ángulo incidente. N1 es el medio de incidencia, entonces sería 1 por seno de 30, que es el ángulo incidente, va a ser igual a el segundo medio, que es 1,5, que tiene un índice de refracción de 1,5, por el seno del ángulo refractado. Sí, entonces aquí despejamos el ángulo refractado y nos da que es 19,5 grados. Entonces, por lo tanto, entre el rayo, ya entre el vidrio y la línea punteada, se forma un ángulo de 10,5 grados. Entonces, si aquí tenemos 19,5 grados, que es el ángulo que acabamos de calcular, aquí vamos a tener 10,5 grados. ¿Por qué eso? Porque si ven este ángulo de 30 que está acá, tiene que ser igual a este ángulo de 30 que está acá. Si ven, los dos ángulos están formados por las mismas líneas. Y son ángulos opuestos, entonces este tiene que medir 30 y esos dos juntos tienen que medir 30. Entonces por eso se saca que este es 10,5. Ahora, utilizando ese valor podemos formar un triángulo que nos permite encontrar D. Entonces aquí lo que hacemos es calcular primero el valor de H con un coseno de 19,5. ¿Por qué? Porque si hacemos coseno de 19,5 va a ser el cateto adyacente, que es 2, entre hipotenusa, que es H. Entonces 2 entre H, despejamos H, nos dice que es 2,12 centímetros. Entonces H mide 2,12 centímetros. Ahora ya que tenemos el valor de H y tenemos este ángulo,
utilizamos ¿qué? Seno para calcular este valor de D. El seno de este ángulo va a ser D entre H. Cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces va a ser seno de 10,5 es igual a D entre 12,12. Y si despejamos D, nos da que es 0,386 centímetros. O 3,8 milímetros. Va a ser lo que se va a desplazar el rayo. Y bueno, esos son los ejercicios que traía. No sé si hay dudas. No, Nada, todo clarísimo.